En medio del vasto océano Pacífico, a más de 3.700 kilómetros de la costa chilena, emerge una isla solitaria, remota, envuelta en enigmas que han desconcertado a exploradores, arqueólogos y científicos durante siglos. Su nombre es Rapa Nui, aunque para el mundo es más conocida como la Isla de Pascua. Este pequeño territorio triangular esconde una de las culturas más singulares y enigmáticas del planeta. Su historia, tallada en piedra y en silencio, se levanta en forma de gigantescas estatuas de piedra conocidas como moais, repartidas por toda la isla, como centinelas de un pasado que aún hoy se niega a revelar todos sus secretos. ¿Cómo fue posible que una civilización aislada lograra tallar y transportar estas colosales figuras, algunas de hasta 10 metros de altura y más de 80 toneladas de peso? ¿Qué función cumplían realmente estos moais? ¿Y cómo pudo una sociedad tan avanzada caer en un aparente colapso tan dramático? La Isla de Pascua no solo es un tesoro arqueológico, es también una ventana a la resiliencia humana, a los desafíos del aislamiento, a la relación entre el hombre y su entorno, y a la necesidad de comprender cómo nuestras acciones pueden marcar el destino de una cultura entera. En este documental exploraremos la historia real de Rapa Nui, todo basado en investigaciones científicas, hallazgos arqueológicos y testimonios históricos. Prepárate para descubrir una de las historias más intrigantes del planeta. Esto es Misterio en la Tierra. La historia de la Isla de Pascua comienza con una paradoja. ¿Cómo llegó una civilización a uno de los lugares más aislados del planeta, cientos de años antes de que existieran mapas precisos, brújulas o navegación moderna? Rodeada por miles de kilómetros de mar en todas direcciones, sin islas cercanas a la vista, Rapa Nui, o la Isla de Pascua, es un punto minúsculo en la inmensidad del Pacífico, y sin embargo, fue habitada. Los estudios arqueológicos más aceptados coinciden en que los primeros pobladores llegaron entre los siglos VIII y XIII. Las evidencias genéticas y lingüísticas apuntan a que provenían del sudeste asiático, probablemente de las Islas Marquesas o Mangareva, en la Polinesia. No fue una casualidad, sino el resultado de una tradición de navegación altamente sofisticada. Los pueblos polinesios dominaban las corrientes, los vientos y las estrellas. Viajaban en embarcaciones dobles, semejantes a catamaranes, capaces de cruzar vastas distancias oceánicas con una precisión asombrosa. El primer desembarco en Rapa Nui fue, sin duda, un acto de valentía y supervivencia. La isla ofrecía recursos naturales limitados. No había ríos, los suelos eran volcánicos y no existían grandes animales para la caza. Aún así, sus primeros habitantes lograron adaptarse y prosperar. Domesticaron el entorno, desarrollaron una agricultura basada en camotes, ñames, plátanos y caña de azúcar, y utilizaron ingeniosas técnicas para conservar la humedad del suelo, como los manabay, pequeños huertos protegidos por muros circulares de piedra. El mito tradicional habla de un rey fundador, Hotumatua, quien habría llegado con su gente desde Hiva, una tierra ancestral perdida. Aunque no hay evidencia concreta de este personaje, su figura sigue viva en la tradición oral Rapa Nui y simboliza el inicio de una cultura profundamente conectada con su tierra, su cielo y sus ancestros. A lo largo de los siglos, esta pequeña población se organizó en clanes, con líderes y linajes bien definidos. Construyeron aldeas costeras, desarrollaron una lengua única, una rica mitología y un sistema social profundamente jerárquico. Desde el principio, la conexión con los ancestros fue esencial. Y esa conexión se materializaría en una de las manifestaciones más impresionantes de la civilización polinesia, los moais. Pero antes de levantar estas imponentes estatuas, la sociedad de Rapa Nui debió superar enormes desafíos. El aislamiento extremo significaba que cualquier error podía ser catastrófico. No había segundas oportunidades, no podían escapar. Su mundo era esa isla, y aprender a convivir con ella, y entre ellos, era una cuestión de vida o muerte. Así comenzaba, en el rincón más remoto de la Tierra, una de las historias más fascinantes y misteriosas de la humanidad. Si hay una imagen que define a la Isla de Pascua, es la de sus moais, esas enigmáticas figuras de piedra que parecen observar el horizonte con rostros imperturbables y antiguos. A lo largo de las costas de Rapa Nui, más de 800 estatuas permanecen en pie, o caídas, como testigos silenciosos de una civilización que desafió los límites de su propio entorno. Estas esculturas colosales fueron talladas en toba volcánica
una roca porosa extraída principalmente del volcán Rano Raraku, que funcionó como cantera y taller central. Más de 400 estatuas permanecen allí, muchas incompletas o semienterradas, como si el tiempo se hubiera detenido en medio del trabajo. Algunas alcanzan hasta 10 metros de altura y un peso superior a las 80 toneladas. La sola idea de su transporte por terreno irregular y sin tecnología moderna resulta asombrosa. ¿Cómo lograron mover estos gigantes de piedra desde el interior de la isla hasta sus plataformas ceremoniales, conocidas como ahu, muchas de ellas situadas en la costa? Existen varias teorías. Algunos investigadores proponen que los moais eran colocados sobre trineos de madera y arrastrados por cientos de personas utilizando cuerdas. Otros sugieren que eran caminados en posición vertical mediante un sistema de balanceo controlado, como si fueran movidos lentamente de un lado a otro. Pero más allá del cómo, la pregunta clave es el por qué. Los moais no eran simples esculturas decorativas. Representaban a ancestros importantes, líderes tribales y figuras sagradas, que tras su muerte eran inmortalizados en piedra para proteger espiritualmente a su clan. Se les colocaba sobre plataformas rituales frente al mar, aunque curiosamente, casi todos miran hacia el interior de la isla, como si velaran por su gente y sus tierras. Solo uno, el grupo de Aku Akibi, mira hacia el océano y se cree que está alineado astronómicamente. Muchos moais eran coronados con una especie de tocado rojo llamado pukao, tallado en otro tipo de piedra volcánica. Este detalle añadía dificultad técnica al proceso de instalación, ya que el pukao podía pesar varias toneladas y debía ser colocado en lo alto de la estatua sin herramientas modernas. Los moais expresan poder, permanencia y vínculo espiritual, pero también marcan el inicio de una etapa de competencia entre clanes, donde el prestigio se medía en el tamaño y número de estatuas levantadas. Esta carrera por la grandeza acabó por tensar los recursos naturales de la isla, en particular la madera necesaria para transportar las estatuas. El legado de los moais va más allá de la piedra. Reflejan el ingenio de un pueblo que, pese a su aislamiento, desarrolló una de las expresiones artísticas más impresionantes del mundo antiguo. Su construcción no fue un acto de fuerza bruta, sino de organización social, conocimiento del entorno y profunda conexión espiritual con sus antepasados. Hoy, los moais siguen en pie, algunos restaurados, otros erosionados por el tiempo, como un puente entre el presente y un pasado aún por descifrar completamente. Durante siglos, los habitantes de Rapa Nui mantuvieron un delicado equilibrio con su entorno. Aislados del mundo, desarrollaron una sociedad compleja, organizada, con una cosmovisión única que se manifestaba en sus monumentales moais. Pero en algún momento de su historia, ese equilibrio se rompió. La isla, que alguna vez estuvo cubierta por un frondoso bosque subtropical, quedó reducida a una tierra erosionada, sin árboles, sin sombra, sin protección frente al sol, al viento y a la sequía. Lo que ocurrió en la isla de Pascua ha sido descrito como uno de los colapsos ecológicos más dramáticos jamás registrados, un antes y un después. ¿Pero qué llevó a una civilización tan ingeniosa a destruir el ecosistema del que dependía? La respuesta está en la presión de su propio éxito. A medida que la población crecía y los clanes competían entre sí por levantar moais más grandes y en mayor número, la demanda de recursos se disparó. La madera era esencial, no solo para construir viviendas y canoas, sino también para transportar los moais desde las canteras hasta las plataformas. Cada estatua requería posiblemente decenas de troncos, convertidos en rodillos o trineos, y había cientos de estatuas. Con el paso del tiempo, los árboles dejaron de crecer lo suficientemente rápido. La tala fue implacable. Incluso la especie de palma pascuense, una variedad única del género Jubaea, desapareció por completo. Los estudios de polen fosilizado revelan que la deforestación fue total. Ya no había madera para construir canoas, lo que significó el fin de la pesca en alta mar. La dieta se empobreció. Las lluvias dejaron de ser absorbidas por las raíces. El suelo se volvió árido. La agricultura se volvió más difícil. Y con la escasez llegaron los conflictos. Los clanes que una vez compitieron con estatuas, ahora lo hacían por sobrevivir. Algunos registros arqueológicos sugieren guerras internas, destrucción deliberada de moais y desplazamientos de aldeas enteras. El símbolo de unidad y poder ancestral se convirtió en blanco de resentimiento y caída. Pero este colapso no fue inmediato, ni total.
la sociedad Rapa Nui mostró una capacidad notable de adaptación. Incluso cuando todo parecía perdido, buscaron nuevas formas de resistir. La historia de Rapa Nui no es simplemente una tragedia ambiental, es también un espejo, un reflejo de cómo las decisiones humanas, en un entorno cerrado y frágil, pueden tener consecuencias irreversibles, pero también es una lección sobre resiliencia. Una advertencia escrita en piedra y tierra, en el lugar más remoto de la Tierra. Durante siglos, la isla de Pascua fue un mundo cerrado, un universo aislado donde la historia avanzaba con sus propias reglas, marcadas por el ritmo de las cosechas, los vientos del océano y el culto a los ancestros. Pero esa burbuja de soledad se rompió el 5 de abril de 1722, cuando una flota europea avistó por primera vez sus costas. Era el día de Pascua de Resurrección. Por eso, el almirante holandés Jacob Roggeveen la bautizó con el nombre que hoy conocemos, Isla de Pascua. El primer contacto no fue violento, pero sí desconcertante. Los europeos esperaban encontrar una tierra deshabitada o primitiva. En cambio, se encontraron con una sociedad organizada, con monumentos gigantescos y una cultura compleja. Pero también observaron algo extraño. Muchos moais estaban derribados, y la vegetación escaseaba. Lo que no sabían era que estaban viendo los restos de una civilización que ya había enfrentado su propia catástrofe siglos antes de que ellos llegaran. Hoy, los visitantes que llegan a Rapa Nui lo hacen por mar o por aire, atravesando el mismo océano que una vez protegió a esta civilización del resto del planeta. Muchos vienen buscando respuestas. Otros simplemente contemplan en silencio los moais, preguntándose qué vieron ellos el día en que llegaron los otros. Rapa Nui no es solo un punto en el mapa, es un enigma. Una isla diminuta en medio del Pacífico que desafió la lógica, el tiempo y la distancia. Su historia es una mezcla fascinante de ingenio humano, adaptación extrema y consecuencias inevitables. Una civilización que floreció en completo aislamiento, que talló cientos de gigantes de piedra con herramientas rudimentarias y los movió sin ruedas ni bestias de carga. Una cultura que construyó una identidad profunda, tan fuerte como la roca volcánica que aún sostiene sus monumentos. Pero también es una advertencia. La isla de Pascua nos recuerda cómo el uso desmedido de los recursos puede cambiarlo todo, cómo el éxito puede transformarse en fragilidad, y cómo, incluso después del colapso, la resiliencia humana puede encontrar caminos para sobrevivir, para reconstruir, para preservar. Hoy, cada visitante que pisa la isla de Pascua en Chile recorre el mismo suelo donde se tejieron mitos, donde se alzaron estatuas que desafiaron la física y donde aún resuenan las voces de una cultura que nunca desapareció del todo. Los moais siguen mirando, en silencio. Pero quizás no están esperando respuestas, quizás están lanzando preguntas. ¿Cuánto sabemos realmente de nuestro pasado? ¿Qué tanto escuchamos las señales que nos envía la historia? ¿Y qué nos dice Rapa Nui sobre nuestro futuro? Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón del Pacífico. Si te ha gustado este video, te invitamos a suscribirte, dejar tu comentario, compartirlo y seguir explorando con nosotros los grandes misterios del planeta. Esto es Misterio en la Tierra. Hasta el próximo destino.